La próxima semana, concretamente el día 21, es el Día Internacional de la Lengua Materna y por eso desde Vox preguntaremos sobre cuál es la lengua materna de los asturianos. A día de hoy, pues no sabemos quién responderá por parte del Gobierno, si la actual consejera en la materia, la nueva consejera o incluso puede contestarnos incluso el consejero de Hacienda, porque con este Gobierno de la improvisación pues todo puede suceder. Por otro lado, como bien saben, miles de asturianos en las últimas décadas han tenido que marcharse de Asturias por falta de oportunidades laborales y por mucho bombo que el PSOE le dé a la tramitación, ¿no?, a la aprobación de la nueva ley de reto demográfico, si no trabajamos para facilitar que las empresas, las industrias, las pymes y los autónomos sigan generando actividad y puedan crear empleo, el problema de la despoblación seguirá vigente en Asturias. Y por ello interpelaremos al consejero sobre cómo afectará la subida del salario mínimo interprofesional en las empresas asturianas, porque el Gobierno no crea empleo. Quienes crean empleo son precisamente las empresas, los pymes y los autónomos, porque al final toman decisiones unilaterales sin tener en cuenta a los profesionales, como tampoco han tenido en cuenta al sector primario. Y por ello también defenderemos una proposición no de ley para denunciar el Pacto Verde Europeo y promover políticas que faciliten la libertad y la viabilidad económica del sector. No podemos perder nuestra soberanía alimentaria y depender de terceros países como ha ocurrido con la soberanía energética. El sector está en una situación crítica. Ahora estamos viendo cómo tanto el Partido Popular y el PSOE, que votaron a favor del Pacto Verde Europeo, salen en los medios de comunicación pues anunciando que sí defienden al sector y criticando las políticas y las normativas europeas. Por tanto, esperemos que no se quede en un simple teatro y que apoyen la propuesta que va a defender Vox, porque aquí tenemos que ir todos unidos para garantizar el futuro del sector y también el futuro de todos los españoles.